Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. Pues cada año millones de dólares generados por el esfuerzo productivo del sector privado ecuatoriano acaban financiando el sistema de seguridad social público. Sí, una cantidad de dinero impresionante. Y lo más curioso es la razón. A lo mejor una empresa perdió un número de teléfono o, no sé, un ex empleado cambió de correo electrónico y simplemente nunca reclamó su cheque. Exacto. Es una fuga de capital corporativo que mucha gente ni siquiera tiene en el radar. ¡Qué locura! Bueno, bienvenidos a esta nueva inversión técnica. Quienes nos escuchan, y especialmente los colegas contadores y auditores que están ahí al pie del cañón, saben perfectamente que abril no es un mes cualquiera. Para nada. Es el mes crítico. Claro, es un mes que marca el calendario contable con fuego. Así que hoy entramos a un mundo implacable de cero margen de error. Vamos a hablar del pago del 15% de participación de utilidades. ¿Vale? Vamos a desempacar esto porque tiene tela. Y las apuestas son altísimas aquí. Porque un cálculo inexacto o una omisión en el rol de pagos o un simple cruce de información deficiente entre plataformas no es solo un error de tipeo sin más. Ya, claro que no. Deriva directamente en unas contingencias gravísimas. Hablamos de multas que el Ministerio del Trabajo, el MDT, calcula en múltiples salarios básicos unificados y además fiscalizaciones exhaustivas por parte del Servicio de Rentas Internas, el SRI. O sea, un dolor de cabeza tremendo. Para la audiencia que maneja la nómina diaria, yo como auditora lo digo siempre, la precisión quirúrgica en este rubro es el único estándar aceptable. Es vital para proteger la liquidez y la reputación de la empresa. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, cualquier error se paga muy caro. Pues por el nivel de riesgo que esto representa, esta sesión de estudio es fundamental. Y cabe establecer de entrada que esta es la primera parte de una serie técnica de 3 ediciones. Una serie muy necesaria, por cierto. Sí. Y está estructurada sobre la base de un riguroso trabajo de investigación del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, el CCPE. Hoy vamos a diseccionar la base legal, la matemática detrás de la fórmula y los sujetos del derecho. Eso es. Y luego en la parte 2, que vendrá después, entraremos a los dolores de cabeza más modernos. Hablaremos del teletrabajo, los servicios complementarios y el famoso techo legal. Exacto. Para luego rematar en la parte 3 con los conflictos prácticos y la jurisprudencia. Un esquema completísimo. Un esquema que cubre absolutamente todos los frentes. Pero a ver, antes de abrir el formulario 101 o de proyectar la primera provisión en el balance general, hay que entender qué estamos pagando exactamente. Claro, es que hay mucha confusión ahí. Muchísima. Mucha gente asume que las utilidades son una especie de bono de buena voluntad del empleador. Y jurídicamente eso es un error conceptual gigantesco. Ya, no es un regalo. Para nada. La obligación nace en la mismísima Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 33 y 328, y aterriza ya a nivel operativo en el artículo 97 del Código del Trabajo. No es una concesión, es que es un derecho adquirido. Y la doctrina laboral ecuatoriana nos da 3 prismas para entender este derecho, lo cual es vital, sobre todo cuando un gerente te pregunta ¿por qué no puede simplemente saltarse este pago en un mal año? Esa pregunta la hacen mucho. Demasiado. El primer prisma es la teoría del salario diferido. Básicamente postula que el trabajador ya se ganó este dinero con su sudor a lo largo de todo el año y la empresa simplemente retuvo ese valor hasta el cierre fiscal. Por eso es un derecho absolutamente irrenunciable. Muy importante eso. Luego tenemos la justicia distributiva, que es esa visión más constitucional de que la riqueza generada conjuntamente debe repartirse. Y mi favorita, desde el punto de vista financiero, claro, el incentivo productivo. Claro, la motivación. Eso es. Si el trabajador sabe que hay un 15% de utilidades líquidas en juego, la eficiencia operativa de toda la planta debería subir. Y esa triple naturaleza no se queda solo en los libros de derecho de la universidad. Tiene un impacto contable brutal en el día a día. A ver, cuéntanos. Fíjate, el artículo 99 del Código del Trabajo establece una regla de prelación que no admite ningún tipo de debate. Ese 15% se deduce antes de cualquier otro movimiento. Madre mía, ¿antes de todo? Antes de todo.
Antes de pagar bonificaciones a directores, antes de los honorarios extraordinarios a gerentes e incluso, ojo, antes de constituir las reservas legales o estatutarias. El derecho del trabajador tiene prioridad absoluta sobre la estructura corporativa. Vale. Para visualizarlo mejor, yo siempre propongo pensar en esto como una cosecha compartida. O sea, el trabajador puso la semilla con su tiempo, marcando tarjeta todos los días en la fábrica o en la oficina. Me gusta esa imagen. Sí, es que la ley asegura que el trabajador se lleve la primera parte de esa recolección. Los directivos y accionistas solo pueden empezar a repartirse el remanente una vez que esa primera cuota de la cosecha está asegurada y liquidada. Esa analogía de la cosecha compartida nos lleva a un principio que es fundamental en la vida de un auditor. El principio indubio pro operario, que está amparado en el artículo 4 del Código del Trabajo sobre la irrenunciabilidad de derechos. Claro, en caso de duda, a favor del trabajador siempre. Exacto. Si el momento de hacer la liquidación hay una laguna o una duda interpretativa sobre los días laborados, o un simple error en la fórmula de Excel del Departamento de Talento Humano, la ley siempre va a fallar a favor del trabajador. O sea que no hay excusa que valga. Ninguna. Cualquier ajuste que reduzca injustificadamente el monto a recibir será penalizado sin contemplaciones por los inspectores del MDT. Bueno, pues entendiendo que la base legal es una pared de hormigón inamovible, vamos a meternos un poco en la matemática. ¿Cómo se ve esto realmente en el asiento contable? A ver, el acuerdo ministerial MDT 2020-079 nos marca la cancha clarísimamente. Tomamos el año comercial de 360 días, y ese 15% de utilidades líquidas se parte en dos porciones. Las famosas dos bolsas. Eso es, una bolsa del 10% que es puramente individual y una bolsa del 5% que responde a las cargas familiares. Si quieres empezamos por esa primera bolsa del 10%. Venga, sí. Pues la mecánica aquí es de estricta proporcionalidad temporal. Se toma esa porción del 10% y se reparte entre todos los trabajadores que estuvieron en la nómina durante el ejercicio fiscal. Y esto basándose exclusivamente en los días efectivamente laborados. Ya, los días reales. Claro. El cálculo implica tomar el valor total de esa bolsa, multiplicarlo por los días trabajados por el empleado en específico y dividirlo para el universo total de días laborados por toda la plantilla. A ver, detengámonos aquí un segundo porque esto sé que siempre genera fricción en las juntas directivas. Pongamos un escenario real. Dispara. Tenemos a la gerente general que gana, digamos, unos $10,000 mensuales y lideró toda la expansión de la compañía. Y por otro lado tenemos al asistente de bodega junior que entró el mismo día que ella y gana el salario básico unificado de $460. Vale, los dos extremos. Exacto. Si ambos trabajaron exactamente los mismos 360 días, sin faltas ni nada, me estás diciendo que reciben al centavo la misma cantidad de esa bolsa del 10%? Al centavo. Y sí es un choque cultural tremendo para muchas corporaciones multinacionales que llegan al país. Pero el legislador ecuatoriano diseñó este 10% como un ecualizador absoluto. ¡Qué fuerte! O sea, el sueldo no pinta nada ahí. Nada. No importa la jerarquía, no importa el nivel de responsabilidad civil o penal del cargo y no importa la remuneración base. El único factor que altera la ecuación es el tiempo. Claro. De ahí la importancia del control de asistencia. Exacto. Por eso, desde la perspectiva de auditoría, los sistemas biométricos de asistencia no son un lujo tecnológico, son una necesidad legal. Una falta injustificada o un permiso no remunerado reduce los días laborados del individuo y te altera el denominador de toda la empresa. Lo cual nos lleva directamente a la segunda bolsa, el famoso y a veces muy problemático 5%. Uf, el 5%. Eso es otro mundo. Totalmente, porque aquí ya no basta con saber a qué hora entró y salió el trabajador. Aquí dependemos de factores externos a la empresa. Dependemos puramente de la estructura familiar del empleado. Y contablemente esto se maneja con dos variables que todos conocemos, el factor A y el factor B. Eso es. El factor A es el resultado de multiplicar los días trabajados del empleado por su número de cargas familiares válidas. Y el factor B, que es una locura calcularlo a veces, es la sumatoria titánica de todos los factores A de absolutamente toda la compañía. Sí, es un trabajo de hormiga. Pues divides el 5% total para el factor B, lo multiplicas por el factor A del individuo y ahí tienes el valor a pagar. A ver, la fórmula es matemáticamente muy elegante, pero operativamente es un campo minado. Porque el filtro de lo que constituye una carga familiar es innegociable en Ecuador.
Sí, sí, no vale cualquier familiar. Solo aplican 3 escenarios. Primero, el cónyuge o la pareja en unión de hecho legalmente inscrita. Segundo, los hijos menores de 18 años. Y tercero, los hijos con discapacidad que cuenten con su respectivo carnet del Ministerio de Salud o del CONADIS. Que para ellos no hay límite de edad, ¿verdad? Exactamente. Para discapacidad no existe límite de edad. Y fíjate, aquí es donde los casos del mundo real le complican la vida al contador. Digamos que un trabajador tiene un hijo que cumple los 18 años el 31 de diciembre a las 11 de la noche de ese ejercicio fiscal. Vaya momento. O supongamos que un empleado atraviesa un proceso de divorcio doloroso y la sentencia sale en noviembre del año que justo estamos liquidando. Pues mira, en ambos escenarios la carga se pierde para ese reparto. La condición jurídica de la carga familiar debe mantenerse válida durante el ejercicio económico fiscal que generó la utilidad. O sea que si se rompe el vínculo antes de fin de año, se acabó. Tal cual. Si el hijo alcanza la mayoría de edad dentro de ese año o si se disuelve el vínculo matrimonial, el contador tiene que retirar ese multiplicador del factor A de ese empleado. Y ojo, hay un componente probatorio que es crítico aquí. Los famosos papeles. Exacto. El trabajador tiene la obligación ineludible de presentar las partidas de nacimiento o las actas de matrimonio actualizadas al empleador. Y la fecha límite, que es inamovible para el cierre contable, es el 30 de marzo. Vale, y ahora te planteo una duda que he escuchado muchísimo en pasillos de agencias y de startups tecnológicas, sobre todo. A ver, sorpréndeme. Siempre he pensado qué pasa si tienes una empresa nueva conformada exclusivamente por talento joven. Imagínate programadores solteros, ninguno tiene hijos, nadie está casado, y llega el 30 de marzo y absolutamente nadie en la empresa presenta papeles de cargas familiares. Ya veo por dónde vas. Lógicamente, uno pensaría que la empresa se ahorra ese 5% o lo guarda en una cuenta de utilidades retenidas, ¿verdad? Madre mía, hacer eso es comprar un boleto directo y sin escalas a una glosa del SRI y a una sanción terrible del MDT. ¿En serio? Sí. El dinero provisto para los trabajadores nunca bajo ninguna circunstancia se reintegra al patrimonio de la empresa una vez que se ha determinado la base imponible. Nunca. Vale, o sea que ese dinero sale de la empresa obligatoriamente. Exacto. Si nadie en la nómina acredita cargas familiares válidas, la ley es clarísima. Ese 5% íntegro pierde su naturaleza familiar, se suma a la lógica de la primera bolsa y se redistribuye equitativamente entre todos los trabajadores basándose solo en los días laborados. Increíble. O sea que el 15% sale de las cuentas de la empresa sí o sí. Sí o sí. No hay escapatoria. Pues eso cambia toda la perspectiva de la provisión. Sabiendo que el dinero tiene que salir y dominando la matemática del factor A y B, el siguiente paso crítico en la construcción del rol de pagos es la depuración de la nómina. ¿A quién se le transfiere y a quién se le excluye? Claro, porque el universo de beneficiarios a veces parece obvio, pero la línea divisoria está llena de trampas. La piedra angular aquí es la relación de dependencia. Esa es la frase mágica. Relación de dependencia, de subordinación horario y remuneración, hay derecho a utilidades. Esto abarca al personal de planta, obviamente, pero también a los extrabajadores, a quienes se les calcula la porción exacta de los días que estuvieron en ese año fiscal. Muy importante, no olvidarse de ellos. También cubre a los trabajadores de jornada parcial permanente haciendo el prorrateo respectivo de horas a días laborados. Y por supuesto, a la nómina bajo modalidad de teletrabajo que goza de derechos idénticos a los presenciales. Pero del otro lado de la frontera de la empresa están las exclusiones explícitas. Por ejemplo, un pasante o un practicante preprofesional que está bajo un convenio universitario, pues no tiene relación de dependencia laboral. Claro. Por lo que su cálculo de días es directamente cero para este propósito. Quienes prestan servicios profesionales y emiten una factura por honorarios al final del mes también quedan completamente fuera. Lógico porque son independientes. Exacto. Y el sector público, regido por la Ley Orgánica de Servicio Público, la famosa LOSEP, tiene una naturaleza jurídica completamente distinta y no participa en absoluto de este esquema privado. Además de todo eso, debemos recordar una excepción histórica que está en el artículo 101 del Código del Trabajo. Fíjate, los operarios y aprendices que trabajan bajo el mando de un artesano, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, no tienen derecho a percibir este 15%. Ah, claro, los artesanos. Sí, el taller artesanal tiene una exoneración expresa para proteger su modelo de negocio y fomentar el oficio. Pero hablemos del peligro real aquí, que es lo que quita el sueño a los auditores. La relación de dependencia encubierta. La peor pesadilla.
Imagina que el Departamento de Recursos Humanos contrata a un diseñador, le exige cumplir un horario de 8 a 5 en la oficina, le da una computadora de la empresa, pero le hace facturar por honorarios profesionales todos los meses. El típico caso para ahorrar en aportes patronales. Exactamente. Si en una inspección sorpresa el MDT determina que ese prestador de servicios era en realidad un empleado encubierto, el desastre contable es monumental. Es que es un efecto dominó terrorífico. Porque, a ver, no solo te multan por la afiliación tardía al IES, que ya es grave. Claro. Al reconocer legalmente ese trabajador, los días laborados totales de la empresa, o sea, el denominador de toda tu fórmula matemática, acaba de cambiar por completo. Madre mía, tienes razón, el denominador cambia. Claro. Eso significa que el cálculo del 10 y del 5% que le hiciste al resto de los 50 o 100 empleados estaba mal. Pagaste en exceso a unos y en defecto a otros. ¡Qué desastre! Tienes que reliquidar el ejercicio completo de forma retroactiva. Es un riesgo sistémico que demuestra de forma contundente por qué disfrazar contratos es financieramente suicida. Por eso mismo, la contabilidad laboral en este país tiene que ser puramente preventiva y nunca correctiva. Y esto nos empuja inevitablemente al precipicio del calendario legal. Los famosos plazos. Porque, a ver, puedes tener el Excel más hermoso y automatizado del mundo, pero si las fechas no cuadran, el sistema te devora. El 31 de diciembre se cierra la foto del año fiscal. Primera fecha clave. De ahí arranca una carrera a contrarreloj hasta el 31 de marzo para liquidar estas utilidades usando de base la declaración del impuesto a la renta. Y entonces llega el día D, el 15 de abril. El límite improrrogable. Para el cierre de las operaciones bancarias del 15 de abril, cada centavo de ese 15% debe estar acreditado en las cuentas de los trabajadores o a disposición de los exempleados. Y todos en la profesión conocemos el estrés de esas primeras semanas de abril. No me lo recuerdes. Compilando actas, persiguiendo al personal por las cédulas de los hijos a última hora y cruzando los dedos para que la plataforma del Ministerio del Trabajo no colapse por la congestión a nivel nacional al momento de registrar el pago. Es casi una tradición de adrenalina pura para nosotros los auditores. Pero ojo, dentro de esta liquidación hay una válvula de escape legal que genera muchísima confusión y roces entre empleadores y trabajadores. Me refiero al artículo 98 del Código del Trabajo. Ah, la famosa regla de compensación. Esa misma. Si la empresa entregó sobresueldos, bonos de eficiencia o gratificaciones durante el año, surge la duda de cómo entra eso a tallar contra el 15%. Pues a ver, el legislador previó que algunas empresas ya tienen políticas bastante agresivas de compensación. La regla establece que si esos bonos contractuales o consuetudinarios superan el valor que arroja el cálculo del 15%, la empresa queda eximida de pagar las utilidades. Claro, porque el objetivo redistributivo ya se cumplió de forma anticipada, mediante esos bonos de alto rendimiento. Pero ojo con la interpretación de esa compensación porque no es un cheque en blanco ni mucho menos. Para nada. Digamos que el bono por cumplimiento de metas que le pagaron a una analista financiera en octubre fue de $500. Pero al correr la fórmula en marzo resulta que su participación de utilidades este año es de $800. Vale. La empresa no puede simplemente decir, bueno, ya te dimos un bono, así que estamos a mano y no te pagamos nada más. Correcto. No están a mano en absoluto. En ese escenario, la empresa está obligada a pagar la diferencia exacta. Es decir, debe depositarle los $300 restantes antes del 15 de abril para igualar el umbral legal. Exacto. Y hay un detalle de auditoría vital que el MDT revisa con lupa. Esos bonos compensatorios deben estar totalmente formalizados. Ah, claro, no vale cualquier cosa. Tienen que haber sido reportados en el rol de pagos mes a mes y sobre todo haber aportado al IES cuando correspondía. Si el gerente general sacó $500 de la caja chica y se los dio al empleado en efectivo, sin dejar rastro documental, ese bono no existe para el ministerio. Y no sirve para compensar absolutamente nada. Nada de nada. Y además hay fronteras blindadas, rubros que jamás pueden entrar en esta bolsa de compensación, por más que la empresa quiera. A ver, recuérdanos cuáles son. Pues la 13ª remuneración, la 14ª remuneración, los fondos de reserva y el pago por horas extras y suplementarias. Esos son derechos adquiridos totalmente independientes. Intocables. Si un auditor descubre que una empresa intentó restar el valor de las horas extras del cálculo de utilidades, estamos hablando de una infracción laboral directa y fuertemente sancionable. Y para dimensionar el castigo real de saltarse todas estas reglas, resumamos un poco el riesgo. Jugar a las adivinanzas con el factor A y B.
Omitir a un trabajador de jornada parcial o simplemente hacer el depósito el 16 de abril en lugar del 15 desencadena multas directas. Multas pesadas. Multas del MDT que van de 3 a 20 salarios básicos unificados dependiendo del tamaño de la empresa. Pero el verdadero terror financiero está en el IES. Uy, el IES. Palabras mayores. Si los valores de ex trabajadores no cobrados no se depositan a tiempo en la seguridad social, la sanción implica pagar el doble del monto retenido. Es un golpe directo y devastador al flujo de caja. Por eso, este conocimiento de verdad no es solo teoría, es un escudo corporativo indispensable. Y bueno, antes de cerrar esta primera inversión técnica, es de rigor hacer una mención formal. Por supuesto, queremos extender un profundo agradecimiento al doctor Alexei Estrella Morales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Liderar este nivel de investigación técnica y estructurar guías tan claras para el gremio es lo que verdaderamente eleva el nivel de la profesión contable en el país. El rigor es sin duda nuestra mejor herramienta. Y bueno, para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión que nace de las profundidades del artículo 106 del Código del Trabajo. A ver, ¿de qué trata? Hablamos de los ex trabajadores y su derecho proporcional. Sabemos que la empresa debe agotar todas las vías para contactarlos, publicar avisos en la prensa si es necesario y tener el dinero a salvo en una cuenta. Sí. Pero si tras 1 año y 15 días de plazo ese ex empleado nunca aparece, ¿qué pasa con ese dinero? La ley es implacable. La empresa no lo recupera jamás. Madre mía. Debe ser transferido obligatoriamente al IES para alimentar el régimen solidario de seguridad social. Estamos hablando de montañas de capital en el agregado nacional. O sea, millones. Volúmenes enormes. Capital generado por la pura eficiencia de la empresa privada que termina sosteniendo al Estado, única y exclusivamente porque las organizaciones pierden el rastro de su propia gente tras firmar el acta de finiquito. Es de locos. Nos subraya una lección administrativa crítica que va mucho más allá de los números contables. La base de datos de talento humano vale su peso en oro. Totalmente. ¿Cuántos miles de dólares está transfiriendo su empresa al IES este año simplemente por no haber actualizado un número de celular o un correo electrónico en el archivo de salida? Pues fíjate, es una interrogante fantástica que todo auditor debería poner sobre la mesa en su próxima reunión de gerencia. Seguro que les quita el sueño a más de uno. Ya te digo, pues con esta reflexión cerramos por hoy. Estén muy atentos a la parte 2 de este análisis a fondo. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.